Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Una vez más su servidor por este canal. Espero se encuentren muy bien tanto ustedes como su familia. En esta ocasión vamos a hablar de un tipo de fuente de alimentación conmutada que se encuentra mucho en la parte no solo de televisores sino de sistemas de audio o incluso de otro tipo de equipo electrónico del hogar. Se trata nada más y nada menos de la fuente de alimentación conmutada tipo forward doble. De hecho, te voy a explicar cómo están conectados sus componentes, sobre todo la parte de sus transistores dobles, porque este tipo de fuente manejan dos tipos de transistores. Vas a conocer los tipos de componentes que lleva este tipo de fuente, su circuito integrado de manera básica y cómo están conectados ellos incluso sin diagrama. ¿Por qué es esto importante tomarlo en cuenta? Porque muchos de los sistemas electrónicos, muchachos, están viniendo con este tipo de fuente forward doble que también puede presentar fallas. Y la idea es que usted repare la fuente de alimentación para que tenga mejor conocimiento, sea un mejor técnico en electrónica, en fin. Quédate porque la información va a estar súper buena. Suscríbete, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Espero se encuentren muy bien. Muy bien, vamos a hacer el siguiente análisis en la siguiente fuente llamada forward doble. ¿Verdad? Lo primero que tienes que tomarme en cuenta es que no todas las fuentes de alimentación tienen el circuito forward doble. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas personas de repente van a creer que siempre viene ese circuito, no siempre viene ese circuito, ¿verdad? Este circuito, si bien es cierto que hoy en día está reemplazando mucho el circuito tipo flyback, no siempre viene el circuito forward doble. Eso es lo primero que tienes que tomarme en cuenta. Una vez que ya tú me identificas la fuente, cuando traiga fuente forward, esto se le conoce así, forward, doble, ¿ya? Ahora, tienes que tomarme en cuenta, al circuito forward doble en muchas ocasiones se le dice fuente, o también puede recibir el nombre de lo que viene siendo conversor. ¿Y por qué te lo digo? Porque de repente si tú entras a una escuela de electrónica y te hablan, no, vamos a hablar hoy de la fuente forward doble, y de repente en otro lado escuchas conversor, entonces te preguntarás en la duda, ¿será lo mismo? Sí, es lo mismo, fuente o conversor es lo mismo. Lo importante es el término forward doble. Bueno, este forward doble, si yo agarro esta fuente de alimentación, la veo así, automáticamente yo te puedo decir por experiencia que tiene fuente forward doble. ¿Por qué? Porque ellos van a tener unos elementos electrónicos fundamentales para poderlo identificar. Es decir, yo te puedo identificar a ti si esta fuente a sin diagrama, escúchame bien, sin diagrama que tiene fuente forward doble. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a tener esta fuente tan especial? Bueno, primeramente tienes que tomarme en cuenta que va a tener los siguientes puntos. Vamos a ponerlo o lo voy a escribir así, capacitor del bus DC. Capacitor del bus DC. El capacitor del bus DC estamos hablando del famoso más B. ¿Por qué lo meto? Porque a partir de allí empieza la historia con lo que viene siendo el circuito forward. Como número 2 va a tener fundamentalmente un IC oscilador, también lo puedes llamar controlador grande, entre 16T, es decir, 16 terminales, a 24 terminales. ¿Y por qué te nombro 24 terminales en algunos casos? Porque algunas fuentes de alimentación meten meten el integrado de lo que viene siendo la fuente PFC dentro del forward. Me explico, pero esto es raro. Lo he visto, por ejemplo, en algunas marcas como Sony, pero esto es raro. Generalmente viene por independiente y típicamente de 16 terminales. Ahora, va a tener dos transistores. Dos transistores tipo MOSFET. Dos transistores tipo MOSFET. Y de ahí justamente viene el nombre de doble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque maneja doble transistor para la parte de conmutación. De ahí realmente es que viene la palabra doble. ¿Ya? ¿Qué más va a tener? Va a tener algo fundamental que viene siendo un capacitor típicamente de poliéster, así. Lo cual
puede rondar entre, vamos a ponerlo así, 800 voltios a entre 800 voltios a lo que viene siendo aproximadamente 1000 voltios. Y este capacitor, para que lo tomen en cuenta, puede venir de color azul, puede venir de color verde, puede venir de color blanco, puede venir de color, vamos a ponerlo así como tipo vino tinto, vamos a poner sí, vino tinto. Y puede venir también de color gris, así. Ya, ahorita lo vamos a ver en la tarjeta. Y aparte de esto, va obviamente a tener lo que viene siendo el famoso transformador. Transformador de pulso, o también llamado chopper. Así. Perfecto. Entonces ahí lo vemos claramente. Tiene capacitor del bus DC, que en este capacitor va a llegar dependiendo de la línea. Puede ser entre 160 a 300 VDC. Ahí lo tenemos. Y obviamente si tiene el circuito PFC va a llegar un voltaje superior para ambas líneas, casi 400. Entonces tenemos capacitor del bus DC y C oscilador, ¿verdad? Dos transistores tipo MOSFET, capacitor de poliéster, que viene de diferentes tipos de colores, y transformador de pulso chopper. Son los elementos electrónicos fundamentales a tomarlo en cuenta en este tipo de fuentes. Entonces, vamos con el primero. ¿Qué te dije? Capacitor del bus DC. Es este que está acá. ¿Qué más va a tener? El IC oscilador grande. Si no lo encuentras por la parte de arriba, tiene que venir por la parte de abajo. Aquí lo vemos. Tiene 16 terminales. ¿Qué más? Dos transistores tipo MOSFET. Aquí lo tenemos, justamente en esta zona. ¿Qué más? Capacitor de poliéster. Aquí lo tenemos. Y el transformador de pulso, que justamente está en esta zona. Obviamente, en otro tipo de fuente puede venir de manera diferente distribuidos los elementos. Pero, para que lo tomes en cuenta, el capacitor se encuentra en el lado hot. El IC oscilador está del lado hot. Los dos transistores están del lado caliente. El capacitor de poliéster también del lado caliente. Y el transformador de pulso obviamente es el que está en ambas partes. Está, diríamos que cruzado por la línea divisora, pero la parte caliente, acá está, la parte primaria está siempre del lado caliente. Es decir, todos los elementos electrónicos están del lado hot. Del lado hot. ¿Ya? Algunas personas me preguntan por qué siempre combino palabras en inglés o en español. Es igual, eso es irrelevante, hermano. Así de sencillo. O sea, si hot, caliente, es lo mismo, o sea, es irrelevante, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo quiero que tú me tomes en cuenta. Ahora, vamos a dar la explicación, porque la otra vez me estaban porfiando de que lo que yo estaba enseñando no era una fuente forward. Sí es una fuente forward doble, porque también hay una forward que es común, pero típicamente en fuentes de alimentación siempre viene la doble. Bien, ¿cómo está lo siguiente? Fíjate. Vamos a utilizar varios marcadores acá. Vamos a utilizar el azul, el verde, el rojo y de repente otro color. Vamos a ir viendo. Pero te explico, voy a tener dos transistores. Ellos están conectados en serie, muchachos. Esta explicación no la vas a ver en ningún otro lado, así de sencillo. Vamos a ponerlo los dos en azul. Tengo los dos transistores que están conectados en serie. A los transistores le vamos a colocar los nombres correspondientes de Q1 y Q2, aunque en la vida real, en una fuente de alimentación puede que venga por 501 y 502, o 101 y 102, dependiendo. Lo que me interesa para este ejemplo es llamarlo Q1 y Q2. Nosotros vamos a contar con lo que viene siendo un capacitor, vamos a ponerlo por acá, electrolítico principal, aunque pueden venir dos o tres, voy a poner nada más uno, porque muchas fuentes vienen con uno, donde tiene lo siguiente: el negativo de un lado y el positivo del otro. Este es el que me va a proporcionar el voltaje y la corriente establecida para la parte de los transistores. Este capacitor se le conoce como el bus DC, y típicamente para un voltaje de 220 voltios, el voltaje típico ahí son 310 voltios.
un poquito menos, un poquito más, 310 voltios sin el circuito PFC. Entonces, lo que tienes que tomarme en cuenta es que esto está conectado con ambos transistores. Pero vamos a hacer cómo está conectado. Y esto yo te lo voy a decir primero que nada, por experiencia, ya yo me lo sé de memoria. ¿Qué es lo que pasa? El positivo del capacitor electrolítico principal se va a meter directamente con la patilla del medio. Recuerda que un transistor MOSFET tiene los siguientes o las siguientes terminales: con puerta, drain y source. Con puerta, drain y source. Es decir, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, el positivo del capacitor electrolítico se va a meter directamente, me va a proporcionar voltaje al drain principal. Acá. Perfecto. Ahora, justamente, fíjate lo siguiente. El source no está conectado, en este caso, no está conectado de Q1 con el negativo del capacitor. Pero sí, el de Q2, el source, préstame atención acá, el source del Q2 va directamente, y nunca se les olvide esto, a esta parte de acá. Ahí lo tenemos conectado. Por su parte, ambos transistores, como te dije que están conectados en serie, tienen que tener una unión entre ellos. Y esa unión va directamente, escúchame bien, entre source de Q1 y drain de Q2. Ahí están conectados en serie. Entonces, esta parte es necesario que tú me lo entiendas. Así, estas son las conexiones. Ahora, préstame atención acá, porque esta parte de acá, entre este punto y este punto, recibe el nombre de punto medio. Punto medio, jamás se les olvide. ¿Y por qué punto medio? Resulta acontece que tanto el source del Q1 como el drain de Q2 va directamente en relación con la parte de el primario del transformador chopper. El chopper va a tener un punto acá y va a tener otro punto acá. Puede venir 4 terminales, 2 terminales, 5 terminales, dependiendo, pero un punto es GND. Quiere decir que esta tierra va en conexión con el negativo del capacitor. Y este punto, punto medio, va directamente saliendo desde acá. Ahí estamos. Los transistores MOSFET están conectados en serio entre el positivo y el bus DC de 310, entre el positivo del bus DC y el negativo correspondientemente. Aquí te das cuenta, ¿verdad? Cada MOSFET va a trabajar, por decirlo así, de forma alternada por el IC oscilador. El IC oscilador es el que los activa. El circuito integrado de 16 terminales es el que lo activa. Cuando un MOSFET conduce, el flujo magnético del transformador va en dirección. Es decir, va en una dirección. Entonces, cuando el otro MOSFET conduce, el flujo se invierte. Así el núcleo se desmagnetiza automáticamente sin necesidad típicamente de un devanado RC. De esta manera se va a proporcionar voltajes directamente para la parte del chopper y me va a sacar esos voltajes respectivamente, entregándolo ¿a qué? A los diodos rectificadores de salida y filtrándolo con los capacitores electrolíticos principal. Eso es lo que yo quiero que tú me aprendas. Ahora, vamos a hacer el estudio. Fíjate, yo tengo el diagrama acá que te lo acabo de hacer sin un diagrama real. Fíjate esto. Mira, utilizamos el multímetro digital y estamos diciendo, porque esto es bellísimo estudiarlo y analizarlo. Voy a poner el multímetro por acá. Partimos del capacitor electrolítico principal. Dice que el positivo va al Q1. Aquí tengo los transistores. Me paro acá. Al positivo, continuidad. Pero no me puede dar con el drain de 2. Muy bien. También me dice que el negativo del capacitor va a Q2, pero al source. Vamos a ver si esto es real. El negativo no va al source del primero, pero sí va al source del segundo. Ahí está.
Ahora vamos a lo más importante, el punto medio, source del Q1 versus drain de Q2. Source de Q1 versus drain de Q2. Ahí está. Como te puedes dar cuenta. Y ese punto medio, puedes agarrarlo de cualquiera. Vamos a agarrarlo del drain del 2. Tiene que ir al terminal de la parte de lo que viene siendo el chopper. Ahí está. ¿Y puede darme otro terminal? Sí, mira, aquí sí y acá no. ¿Por qué? Porque el otro terminal debe ser tierra. Veamos, aquí tengo otro terminal y vamos al negativo. Ahí está. ¿Qué te parece? Muchachos, con esta explicación, simplemente en sus fuentes de alimentación conmutada, sea de clientes, de televisores o de otro, o usted compra fuentes para estudiar, haga este ejemplo. Nunca se les va a olvidar. Y esto es lo que se conoce como conversor forward. Doble, porque hay otro tipo de forward, que es el simple. ¿Qué les parece la clase? Si te gusta la videoclase, suscríbete al canal, mantente informado, compártelo en alguna de tus redes sociales, porque esta información vale oro. Un fuerte abrazo, bendiciones.